Buenas tardes a todos. Primero que nada, feliz día del trabajo. Y bueno, hoy voy a estar moderando el homenaje. Le doy la bienvenida al 21º. Vamos a estar dedicándole no a una persona, como se hace por lo general, sino que a un texto, más que nada, digamos, a la Constitución, a la Ley Suprema. Bueno, como ya saben, el Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana ya hace años, siempre los sábados a las 6 de la tarde. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Como ya les dije, quisiera recordarles que se pueden solicitar los certificados, son gratuitos para los socios, y si no son socios, tienen que rellenar un formulario y tiene un costo de 200 pesos. Siempre se lo pide mediante redes sociales. Otros beneficios que pueden adquirir siendo socios del club son un 20% de descuento en libros, becas y entre otras cosas. Bueno, vamos a dejar de adelantar un poco y vamos a ir con el evento. Bueno, hoy homenajeamos algo distinto, como ya les dije. Hoy vamos a estar homenajeando a la Constitución, no a una persona, sino al texto y lo que implica. Le voy a leer un breve texto que me mandaron del equipo de homenajes para ponerlos en contexto. Bueno, ya Aristóteles definía una constitución como el ordenamiento de los poderes que gobiernan una sociedad política, de cómo se distribuyen las funciones de esos poderes y cuál será el sector dominante en esa comunidad política. Es decir, desde la antigüedad ya se entendía que había un sector que dominará a la sociedad regida por dicha constitución. Sí, en esa época lo normal era que las constituciones reafirmaban el poderío del rey o de una clase social determinada. Pero tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de constituciones. La constitución formal es llamada Ley Suprema, como la entendía Hans Kelsen en su afamada Pirámide. Y por otro lado tenemos la Constitución Real. En palabras del doctor César Enrique Romero, la Constitución Real se impone por sobre la escrita. Ello está compuesto por normas, fallos y conductas de los actores constitucionales y las relaciones entre órganos y funciones y la situación política de las personas que constituyen la sociedad. Puede haber una coincidencia entre ambas o que la Constitución Real se imponga por sobre la formal cuando ésta perdió su vigencia dentro de la sociedad y no se aplica o se aplica parcialmente. Lo que la deja en jaque, la hace tambalear frente a la sociedad y genera una enorme anomía dentro de ese grupo de personas. ¿Es esta situación recurrente? Esa anomía generada por la invalidación de la Constitución formal, por la imposición de la Constitución real gracias a los actores que integran esa clase dominante, ese grupo que detenta el poder, esa anomía, ¿es regla de nuestra realidad actual o es una excepción caracterizada por los intelectuales? Dejemos que nuestros oradores nos contesten estas y otras preguntas. A continuación voy a pasar un video introductorio antes de mencionar a los oradores y presentarlos. Hola, hoy hablaremos de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional fue aprobada a partir del Acuerdo de San Nicolás el 1 de mayo de 1853 en la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Justo José de Urquiza. A partir de ahí, tuvo varias reformas, siendo la última la del año 1994. La Constitución Nacional es la ley fundamental y suprema. Fundamental porque a partir de ella se forma un Estado y suprema porque está por encima de las demás leyes. Ahora, en cuanto a su estructura, diremos que cuenta con un preámbulo y que está dividida en dos partes. La primera dogmática y la segunda orgánica. En el preámbulo nos encontraremos con los propósitos de la Constitución, quiénes, cómo y con qué fin se creó. En la parte dogmática nos encontraremos con las declaraciones y con nuestros derechos y garantías. Por último, en la parte orgánica estarán las autoridades del Estado y los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
Espero les haya servido y para más información sigue con el siguiente video. Hasta pronto y buen aprendizaje. Bueno, perfecto. Vamos a pasar a presentar a los disertantes. Hoy nos acompañan el licenciado en Filosofía y máster en Economía, Emanuel Peterame. A su vez, Alejandro Lloris, licenciado en Administración, Hernán Alcolea, técnico industrial, concejal con mandato cumplido. Bueno, en cuanto a los tiempos de exposición, cada expositor o disertante tendrá 15 minutos para explayar sus ideas y, si es necesario, se concederán 5 minutos más, si es necesario para cerrar alguna idea o algo que quede colgado. Mientras los disertantes van exponiendo sus ideas, pueden ir dejando en el chat algunas preguntas o inquietudes. Así, en el final de la exposición se abre el debate, conversatorio y se contestarán. Bueno, ¿quién le gustaría pasar primero en este orden? Bueno, Emanuel, veterame. Bueno, como bien el anfitrión ya anunció, en el día de hoy se va a tratar el tema de la Constitución Nacional. Esto se debe a que, hoy es un nuevo aniversario de la sanción de la misma, allá por el año 1853, en el año en el cual se llegó a esta sanción. Y yo más bien me voy a explayar sobre los antecedentes que llevaron a la sanción de la Constitución, no a la sanción propiamente dicha. Y para poder llegar a esta conclusión, nada mejor que remitirse a la figura de Justo José de Urquiza, que en ese tiempo era gobernador de Entre Ríos. Estamos hablando, no por supuesto, para situarnos en contexto histórico, en el tiempo en el que Rosas tenía el mando de toda la provincia de Buenos Aires y la suma del poder público concedida por los diferentes gobernadores a lo largo y ancho del país. ¿Por qué digo que es importante la figura de Urquiza en este tema? Porque ya desde hacía un tiempo, unos cuantos años atrás, se venía postergando el poder llegar a una constitución. Se postergaba, es más, Rosas, vaya a saber, más allá de sus claras intenciones personales que nunca las sabremos, mediante distintos métodos iba postergando el llegar a una sanción de esta constitución. Incluso tomaba conflicto con regiones vecinas y todo ello. Y de esta manera se iba postergando y postergando la sanción de una constitución. ¿Y qué es lo que pasa? Como dije anteriormente, Rosas en ese tiempo contaba con la suma del poder público. Es decir, que todos los gobernadores del país le concedían periodo tras periodo el voto, le legitimaban su mandato. Más allá de que algunos historiadores, ahí hay unas cuantas dicotomías, ¿no? Porque para algunos Rosas es un dictador, para otros no, porque el hecho de que los gobernadores lo legitimen con su voto le daba la legalidad para poder mandar y ejercer el poder a su manera. Pero no ese es el punto en cuestión, sino que aquí lo importante a detallar es la suma del poder público con la que Rosas contaba, y que a partir de que un gobernador se le reveló, que en este caso fue Urquiza, a partir de ahí comenzó toda la decadencia de Rosas y todo el desarrollo y proceso para poder culminar en la Constitución Nacional. Urquiza, como dije, gobernaba Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, era originario ya de ese lugar, de un lugar ahí a pocos kilómetros de lo que hoy es Concepción del Uruguay, la histórica. Luego de su vida tenía una trayectoria militar, empresarial, venía de una familia bien, y se desarrolló como presidente de la Confederación Argentina. En ese tiempo no éramos república todavía, era Confederación Argentina, entre los años 1854 y 1860. Y es más, se lo reconoce como el primer presidente constitucional del país, porque fue quien ejerció ese mandato a partir de la primera constitución, que fue en 1853.
Además de esto, era líder del Partido Federal, es decir, que era un férreo defensor de las autonomías provinciales. Estaba totalmente en contra del poder centralizado, como el que venía ejerciendo ya hacía tiempo Juan Manuel de Rosas desde Buenos Aires. Esto comenzó, digamos, con un hecho que se lo conoce como el pronunciamiento de Urquiza, que también se proclamó el 1 de mayo, pero 2 años antes de la Constitución, del año 1851, y se desarrolló en la ciudad de Concepción del Uruguay. En aquel entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la suma del poder público en sus manos y ejerciendo las relaciones exteriores de todas las provincias, Rosas cada año presentaba su renuncia a su cargo de gobernador. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Todos los gobernadores le rechazaban esa renuncia, volviéndolo a votar y legitimándolo en el cargo. ¿Qué es lo que pasó? El 1 de mayo de 1851, Urquiza le aceptó esa renuncia, tanto por parte de él como por parte de toda la provincia de Entre Ríos. Y eso es lo que se conoce como el pronunciamiento de Urquiza. Urquiza, al aceptarle la renuncia a Rosas, asumía él propio la capacidad de conducir el comercio, las relaciones exteriores con otras naciones, desde la provincia de Entre Ríos, hasta que se legitimara la sanción de una constitución que rigiera en toda la República. Uno de los eslogans principales del pronunciamiento de Urquiza es el "Viva la Confederación Argentina y mueran los salvajes unitarios". Ese era antiguamente. Y luego del pronunciamiento se lo reemplazó por el "Viva la Confederación Argentina, mueran los enemigos de la organización nacional", porque ya los enemigos no eran solamente vistos como unitarios, sino como aquellos que se oponían a que el país se organizara mediante la Constitución. En este pronunciamiento, Urquiza sostenía que era voluntad de todo el pueblo entrerriano reasumir el ejercicio de las facultades inherentes a su territorial soberanía. Estos estaban delegadas y los representaba la figura del gobernador y el capitán general. Esto les permitiría al gobernador desarrollar desde su propia persona todo tipo de relaciones, direcciones de negocios, tratados de paz y guerras, en virtud del Tratado Cuadrilátero de las Provincias Litorales. Además de esto, una vez manifestada la libre voluntad de la provincia de Entre Ríos, quedaba también entendido que hasta tanto se congregara una Asamblea Nacional y todas las demás provincias sean constituidas en una república y mediante el poder de una constitución, hasta llegado ese momento, Entre Ríos es como que se había independizado del país. No sé si me explico para hacerlo un poco más gráfico. La provincia de Entre Ríos, mediante ese pronunciamiento, se independizó del gobierno de Rosas. De más está decir, ¿no?, que esto generó toda una controversia, un conflicto con el gobierno nacional, y bueno, que luego derivaría en lo que pasó años posteriores, ¿no?, que ya vamos a llegar a eso, no nos adelantemos. El otro antecedente que también hay que marcar en la Constitución Nacional fue el Acuerdo de San Nicolás, que también lo nombró hoy el moderador en la introducción a este evento homenaje. Este acuerdo fue firmado en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, fue firmado el 31 de mayo del año 1852. En él se nombró al gobernador Urquiza director provisorio de la Confederación Argentina. La casa en que firmó ese acuerdo existe todavía en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, que es en el límite entre la provincia de Entre Ríos y Buenos Aires. En ese tiempo, cuando Urquiza tomó el mando de la Confederación Argentina, por ese lapso de tiempo, mientras duró, la capital del país dejó de ser Buenos Aires y fue Paraná, la que actualmente es la capital de la provincia de Entre Ríos. Bueno, volviendo al tema del tema de la Constitución. A partir del pronunciamiento de Urquiza y la independencia, si se quiere decir, de la provincia de formar parte de este territorio,
Urquiza comenzó la reestructuración y la organización para poder llegar a la sanción de esta constitución, que esto fue 2 años después del pronunciamiento. Para esto, Urquiza, como estratega militar que era, y que hay que admirarle su habilidosa capacidad militar, fue enfrentando a Rosas de todas las maneras habidas y por haber. Empezó por independizar la provincia, continuó por manejar y administrar sus propios negocios, sus propias leyes de comercio, sus propios tratados de paz, sus relaciones internacionales con otros gobiernos, totalmente independiente de la voluntad de Rosas. Es decir, que sería algo similar a como hoy en día, ¿no? Que cuando salen las noticias que que hay provincias que se quieren independizar del país o eso, bueno, algo similar a eso sería lo que ocurrió en ese entonces. Y lo cual llevó a la sanción de la Constitución, pero antes de eso, todos sabrán de la decadencia de Rosas, ¿no? Bueno, porque el mismo Urquiza fue quien, a partir de su pronunciamiento, de su independencia de la provincia y todo su conflicto con Rosas, fue lo que culminó en el año 1852, un día 3 de febrero, con la batalla de Caseros, que fue cuando todas las fuerzas, al mando del gobernador de Entre Ríos, se enfrentaron a las fuerzas de Rosas y lo lograron vencer. Rosas abandona el cargo y se exilia al Reino Unido. Ese fue el punto cúlmine, digamos, del conflicto entre Urquizas y Rosas. Y a partir de ahí es lo que se sucedió luego para poder llegar, digamos, a la sanción de la Constitución. Eso es uno de los tantos antecedentes y como recién nombré, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos fue uno de los últimos, porque en él, luego de todas estas cuestiones y todo lo que fuimos nombrando, en él se reconoció legalmente a la figura del gobernador Urquiza como director supremo de la Confederación, que en ese tiempo era sinónimo de decir república, lo que hoy nosotros conocemos como República Argentina. Me dicen hasta ahí si soy claro, si quieren que profundice en algo, si alguien tiene alguna pregunta. Las preguntas al final. Bueno, perfecto, está bien. No sé si por ahí tenían algún tema para preguntar o que no haya quedado muy claro. Por eso nada más era. Otro detalle importante que quiero declarar que ya en el tiempo, digamos, del conflicto entre Urquiza y Rosas no comenzó ahí solamente. Esto es para situar un poco en el contexto histórico. No comenzó en ellos dos, ni como una rebelión de Urquiza, ni nada por el estilo. El conflicto ya venía hace años, el conflicto entre unitarios y federales. Los unitarios, que eran los que querían la concentración del poder en todo Buenos Aires, y los federales, que defendían a rajatabla la independencia de las provincias. Reconocían, sí, una capital y todo ello, pero que las provincias tenían que tener la mayor autonomía posible. Algo muy, independientemente, no si nos trasladamos a la actualidad, es algo muy lejano, más allá de que la Constitución es eso lo que plantea, es algo muy lejano a la realidad actual que manejamos como país, ¿no? Porque esa centralización sigue existiendo. Más allá de que la Constitución diga que es federal, todo ello, la centralización sigue teniendo un papel importante, lamentablemente. Eh, Al momento de sancionarse la Constitución, ahí hay un párrafo que yo siempre destaco, que pertenece a Fray Mamerto Esquiú, que fue el sermón que desarrolló el día que se sancionó la Constitución, que dice así: obedeced, señores, sin sumisión no hay ley, sin ley no hay patria y no hay verdadera libertad. Existen solo las pasiones, el desorden, la disolución y la guerra. Es decir, que la importancia que se asignaba en ese tiempo a la Constitución era póstuma, ¿no? Porque así, de tantas reiteradas postergaciones, y como les digo, ¿no? Incluso el mismo Rosas, buscar conflicto con naciones extranjeras y todo ello para seguir postergando, era porque simplemente no le convenía. No quería una constitución, o si la quería a su manera, no de la manera que la planteaban, digamos, los otros sectores federales. No sé si me explico. Y bueno,
Y respecto a la figura de Urquiza y de Rosas, que en historia son figuras polémicas, porque despiertan controversias de ambos lados. Como expliqué hoy, ¿no? Rosas, por un lado, es considerado un dictador, un tirano y todo ello. En cambio, hay otras posturas que, si bien no niegan lo que Rosas era, es como que lo legitiman en el sentido de que, bueno, pero contaba con el apoyo de los gobernadores del interior para poder desarrollar su poder. A nadie tenía sometido. Hasta que, bueno, una vez un gobernador le dijo que no, que le aceptaba su renuncia y asumía la total responsabilidad y el mando de su territorio. Ahí veo en un mensaje que Angélica Cini dice que no le convenía la Constitución, y sí, acuerdo totalmente, porque no le convenía, porque era la única manera de seguir legitimando su tiranía. Y si bien la figura de Urquiza también despierta, porque en historia también la figura de Urquiza despierta una polémica frente a ello, que tampoco es para negarlo, ¿no? Porque no se trata de negar cuestiones, pero sin la reacción de Urquiza en ese tiempo, la tiranía rosista no hubiera finalizado, porque fue el único gobernador en ese tiempo que se animó a enfrentar la centralización de Buenos Aires, que culminó en la batalla de Caseros. Bueno, ahora los escucho yo a ustedes. Si alguien Perfecto, tiene... estuviste Ujú. perfecto de tiempo. Muy bien. Muy buena presentación, la verdad. Aprendí demasiado y me empecé a replantear un par de Gracias. cosas. Bueno, seguimos con Gracias. Alejandro. Una última, por ¿Sí? favor, antes que me desactiven el micrófono, una Ujú. última cosita, que si a alguien por ahí le interesa el material en ese sentido, digamos, que de todo lo que se guarda, ¿no? O se conserva en la provincia de Entre Ríos sobre esta temática, ¿no? Ya que es un lugar donde comenzaron determinados hechos. Si a alguien le quiere acceder al material o algo, que me lo deje escrito, digamos, me deje algún contacto y yo se lo facilito, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Muchas gracias. No, no, por favor. Vamos a tenerlo en cuenta. Bueno, vamos con Alejandro. ¿Cómo va? Alejandro, ¿todo bien? ¿Se encuentra presente? Hola Ramiro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los presentes también. Le pediría a Alberto, si es que tiene la invitación Disculpa, del Alejandro, se te Zoom, escucha que un me poco cortado. permita realizar una pequeña... ¿Sí? ¿Se me escucha cortado, Ramiro? Sí, Se escucha me bien. está coordinando un poco la imagen. Vamos a esperar. Yo te estoy escuchando bien, Ramiro. Sí, el audio está bien. No te Ahora la imagen y el audio, bueno, no importa. Vamos a proceder igual. Cualquier cosa se concede un poco más de tiempo. La imagen menos de última... No hay problema. De última apago la cámara para que a lo mejor por una cuestión de la red simplemente pueda tener mejor interpretación. Bueno, Buena decisión. mi exposición va a versar un poco sobre lo que ya ha comentado también Emanuel, no superponiéndome estrictamente en lo que él ha desarrollado, ¿sí? Pero fundamentalmente haciendo una pequeña línea de tiempo. Valga la redundancia, el tiempo es bastante tirano, en este caso son solo 15 minutos de exposición, por lo tanto uno tiene que tratar de optimizarlo lo mayor posible, ¿sí? Vos me cortás, Ramiro, si también voy bien o me voy excediendo. La idea de esta exposición o presentación tiene que ver con contarles un poco, a partir de lo que también Emanuel ha señalado, cómo un poco fue generándose la Constitución Nacional en nuestro país, por qué procesos de cambio, ¿sí?, transitó, concretamente de reformas, y un poquito en qué situación actual hoy se encuentra, ¿sí?, sin tratar de hacer juicios de valor en referencia a situaciones que fueron pasando, ¿sí? Y de ello nos ocuparemos en todo caso
luego en el debate y en los aportes que cada uno quiera desarrollar. Nuestra Constitución Nacional de algún modo se origina allá en el virreinato del Río de la Plata, en el cual, bueno, nuestro país no era país en ese momento todavía, por supuesto, estaba organizado bajo la figura de una confederación, denominada Confederación Argentina. Tenía determinadas características en las cuales su población, de algún modo, estaba tratando de salir de la monarquía que representaba España en aquel momento, y consecuentemente trataba de buscar elementos a partir de los cuales, bueno, basar su organización interna, ¿tá? Entonces, si bien hubieron ciertos intentos de querer establecer una constitución, no estaba muy claro por parte de los actores de aquel momento en base a qué se tenía que establecer esa constitución y cuáles eran las bases, de algún modo, que iban a sentar a esa constitución. Por lo tanto, hubieron algunos intentos fallidos que de alguna manera igualmente definieron algunos conceptos preliminares, podríamos decir, a partir de los cuales luego se forjó finalmente la Constitución, ¿sí? No obstante, en aquel momento nuestro país era un país de bárbaros, como se dice por parte de ciertos actores, y lo que se observaba era que no existía un norte en nuestro país, no existía una guía, no existían elementos comunes sobre los cuales su población pueda definir el rumbo de lo que quería ser concretamente, ¿sí? Entonces, allá por el año 1819, bueno, hubo casi dos intentos previos, que fueron el Estatuto Provisorio de 1815 y de 1817, pero bueno, no tuvieron concreción real, efectiva, ¿sí? No se materializaron como una constitución. Sí, el primer intento fue en el año 1819, en donde, si bien se definió la constitución allí en ese momento, la misma no tuvo una suerte, podríamos decir, de práctica, ¿está? No se pudo materializar en la práctica, fundamentalmente porque, bueno, la misma tenía características bastante unitarias, ¿está? En el sentido de que, bueno, sus actores en aquel momento, si bien definieron pautas respecto a la organización del país, no establecieron pautas concretas respecto a la organización del gobierno. Alejandro, ¿podrías volver atrás? Allí tomó mayor fuerza la resistencia de la gente, y por lo tanto las mismas no aceptaron a dicha constitución. Y perdón, ¿me decís, Ramiro? Si podrías volver atrás, creo que se te cortó. Sí, Ramiro, te escucho. Disculpe. No, creo que se te cortó un lapso de 5 segundos atrás. Sí, sí. Tipo, si podrías volver a decir eso. Sí, señor, cómo no. Decía, voy a apagar en todo caso la cámara, para que por ahí, si mejora la conectividad, se me escuche un poquito mejor. Decía también entonces que en 1819 se intenta esta primera constitución, de hecho se la logra, pero la misma no tuvo reflejo en la realidad. Las provincias no la aceptaron, por ser eminentemente de corte unitaria. El poder estaba absolutamente centralizado en ese caso, y las provincias no veían reflejadas sus autonomías allí. Los gobernadores de provincia iban a seguir siendo designados por el poder central, entonces las mismas de alguna manera rechazaron esta constitución. Lo mismo sucedió en 1826, en donde se establece ahí sí un mejor esquema en cuanto a la estructura de gobierno, se plantea un poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero nuevamente hubo un intento de los unitarios de querer captar, digamos, la atención de esta constitución. Por lo tanto, las provincias tampoco vieron reflejada la cuestión del federalismo dentro de ellas. Si bien la Constitución planteaba un sistema representativo y republicano, no lo planteaba de forma federal. Entonces, en la práctica vuelve otra vez a caer digamos, en desuso esta Constitución. No tuvo un reflejo en la aplicación práctica. A partir de eso se da un poco el Pacto Federal de 1831, en donde, bueno, las provincias empiezan a intentar, a través de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos,
llegar a acuerdos que puedan establecer elementos básicos sobre los cuales definir de cómo iba a estar constituida esta constitución. A partir de ahí se empiezan a sumar algunas provincias, como por ejemplo Corrientes, que en un primer momento había planteado su discordia, digamos, pero luego empieza a aceptar las condiciones de ese pacto y se suma también al mismo, ¿sí? También empezaron a suceder una serie de situaciones que tenían que ver con que, bueno, la cuestión digamos, de la provincia de Buenos Aires tenía mucha relevancia a nivel nacional, digamos, ¿sí? O de esta confederación. Entonces, a partir de un poco lo que dijo ahí Emanuel anteriormente, toma el rumbo a partir de las definiciones de Urquiza, toda la cuestión de estricto corte federal, ¿sí? Urquiza empieza a decir, en primer lugar, es un gobernador de provincia muy fuerte, tenía buenos lazos con Montevideo, tenía buena relación con Brasil también, inclusive con Inglaterra en aquel momento. Entonces, viendo que Entre Ríos empezó a tener una dinámica productiva muy fuerte y muy interesante a partir de, bueno, determinadas acciones que llevó adelante Urquiza, es en donde él también dice, bueno, es necesario aquí establecer otro planteo acerca de qué queremos como país. Allí se produce un poco el pronunciamiento de Urquiza, que tiene que ver, entre otras cuestiones, lo que dijo Emanuel, con definir que la provincia de Entre Ríos iba a mantener relaciones internacionales o extranjeras, digamos, por sí misma. Esto implicaba salirse de la confederación. Entonces, a partir de esto, bueno, Rosas toma conocimiento naturalmente, y es allí donde se producen los primeros, podríamos decir, chispazos entre ellos, ¿sí? No está claro cuándo comienza la disputa entre Urquiza y Rosas, pero claramente esto a partir de 1841, 1845 empieza a tomar más trascendencia, ¿sí? Entonces, Urquiza se alinea a las fuerzas de Uruguay, se alinea a las fuerzas de Brasil, establece un contacto con ellos respecto a, bueno, a que los mismos les puedan proveer determinados elementos para una eventual guerra, ¿sí? con el ejército de Rosas. Y en este sentido, bueno, se produce la batalla de Caseros y finalmente Urquiza termina imponiéndose, ¿sí? Es así que un poco se logra el acuerdo de San Nicolás, como también lo mencionaba Emanuel anteriormente, y allí las provincias, bueno, empiezan a alinearse detrás de la figura de Urquiza, ¿tá? Empieza a surgir la idea de establecer una convención constituyente, un Congreso General Constituyente, concretamente, y esto se da en la provincia de Santa Fe. Allí varios representantes de provincias, entre los que se encontraban, por ejemplo, representantes de Santiago del Estero, de Córdoba, de Tucumán, de Mendoza, de Entre Ríos, por supuesto, de Corrientes, empiezan a delinear en este sentido la idea de la Constitución. Y la misma se produce el 1 de mayo, ¿sí? De 1853. Previo a ello, por supuesto, en ese acuerdo de San Nicolás, como decíamos, allá por el 20 de noviembre de 1852 aproximadamente, se define este Congreso y se definen también los lineamientos que iban a tener, los temas que se iban a tratar. Se encarga naturalmente este Congreso de llevar adelante el análisis de los aspectos que iban a contener a la Constitución y termina produciéndose la terminación, la culminación del análisis allá el 7 de marzo de 1853, ¿sí? Para tomar noción un poco de qué elementos se valieron los convencionales constituyentes de aquella época para definir los lineamientos de la Constitución Nacional, fundamentalmente la Constitución de los Estados Unidos, sobre la cual nuestro país tomó gran parte, por no decir casi todo, ¿sí? de su esencia. También aspectos que estaban vinculados con, bueno, el libro más famoso que había escrito hasta ese momento Juan Bautista Alberdi, que eran las bases, ¿sí? Denominadas puntos de partida y bases para el sistema político argentino. También empiezan a tomar otros aspectos como el federalismo,
Hamilton y La democracia en América de Tocqueville. Entonces, fíjense ustedes que estos convencionales presentan su propuesta el 7 de marzo y el Congreso General Constitucional a partir del 20 de abril se reúnen y solamente en 10 días la sancionaron en la Constitución, prácticamente a libro cerrado, ¿sí? Decimos allí que Alberdi tuvo un rol importante porque su figura, digamos que tenía mucha llegada en Urquiza, como lo señaló anteriormente Manuel, ¿sí? Era una persona muy respetada por Urquiza, justamente. Entonces, Alberdi en aquel momento, estando en Valparaíso, Chile, allá por 1852, elabora su primer edición de las bases, ¿sí? Las cuales contenían 28 capítulos y unas 163 páginas aproximadamente. Luego, un tiempo después, lanza una segunda edición con 10 capítulos más, en los cuales esos 10 capítulos contenían concretamente su propuesta de lo que para él debía ser la Constitución Nacional, ¿sí? Es allí que los congresistas de aquel momento se tomaron prácticamente estos elementos y allí, digamos, sobre eso sentaron las bases de la Constitución, ¿sí? En nuestro país, en el año 2003 se sanciona y 2004 se termina promulgando concretamente la ley 25.863, por la cual se definió que se establezca como el Día de la Constitución en nuestro país al 1 de mayo en honor a la sanción que anteriormente mencionábamos, ¿sí? Y en su artículo segundo también invita a todas las jurisdicciones provinciales a que lleven adelante determinadas acciones y actos vinculados con este acto concreto, ¿sí? Es que hoy vemos que se termina jurando la Constitución dentro de los establecimientos educativos y tiene su esencia en base a esta norma. Nuestra Constitución sufrió varias reformas, como les decía. En 1860, como Buenos Aires no había formado parte de la discusión y del debate por aquel tiempo, es que nuevamente, ¿sí? Realiza determinados aportes, y esos aportes, si bien fueron de alguna manera importantes, digamos, no fueron realmente sustanciales los cambios. Fueron realmente superficiales, podríamos decir. Pero esta reforma, que es la de Dalmacio Vélez Arfiel, que tenía, digamos, podríamos decir, desencuentros con Alberdi, ¿sí? Es por eso que en las ediciones, en las actas concretamente, de aquel momento se observa a discusiones que tienen que ver con la esencia de la Constitución, en la cual Vélez Arfiel decía de que Alberdi de algún modo había tomado, sí, elementos de la Constitución de Estados Unidos, la cual resultaba muy importante, pero a criterio de Vélez Arfiel se habían cambiado aspectos fundamentales. Entonces, bueno, los aportes tuvieron que ver de algún modo en ese sentido, más con una discusión que con otra cosa, ¿sí? La Constitución de Estados Unidos desde 1707, según los registros que tenemos, ¿sí? Luego también en 1866 se produce una pequeña reforma nuevamente a pedido de Guillermo Rawson, que era ministro del Interior de Bartolomé Mitre, lo convence a Mitre de también llevar adelante algunas modificaciones. Se producen modificaciones sociales simplemente vinculadas, por ejemplo, a la definición de la parte de los ministros, ¿sí? Se establecía un límite de 8 ministros, en los cuales, bueno, allí también estaban referidos qué tipo de ministerios eran. La reforma del 1898, si bien tuvo también una modificación muy efímera, fundamentalmente basado en establecer criterios básicos sobre el presupuesto, tiene una particularidad de la cual no hay registros dado por actas o todo lo que tenga que ver con la taquigrafía de aquel momento,
dado que no se tomó registro de los mismos, ¿sí? Y sobre lo único que se conoce de la Constitución es por todas las publicaciones en los diarios o medios gráficos que existían en aquel momento. En el 1949 es donde se producen modificaciones, podríamos decir, más sustanciales de la Constitución, es en donde se empieza a pensar en otro tipo de visión de la Constitución y empiezan a aparecer derechos de tipo sociales aquí. En aquel momento los constituyentes decían de que si bien esta Constitución de tinte liberal había producido ciertos beneficios, la figura del Estado como elemento central estaba corrido en este sentido, ¿sí? Entonces empiezan a establecer y a mirar más que a los individuos, a los grupos sociales. Empiezan a aparecer los derechos de familia, empiezan a aparecer los derechos de los trabajadores, empiezan a aparecer los gremios. Entonces, bueno, esta reforma de la Constitución introdujo fundamentalmente derechos sociales del trabajador, en el cual se establecía que tenían derecho a trabajar, a una retribución justa, a una capacitación, a un desarrollo de su profesión. También tenía que ver con reformas vinculadas a la familia, como les decía, a igualar a los padres, digamos, se reconocía la figura de la patria potestad en aquel momento. También el derecho a la ancianidad, que no lo había mencionado, en el cual, bueno, todo este sector social también tenía derechos a la vestimenta, a los alimentos, a la vivienda. Y es así que, bueno, esa Constitución se implementa, ¿sí? En el 1957, la Revolución Libertadora a cargo de Aramburu lo que pretendió es volver un poco atrás la Constitución del 49. Y prácticamente la dejó tal cual estaba hasta 1898, prácticamente, con los derechos gallegos. En el 1973 empiezan a producirse otras modificaciones y allí empiezan a introducirse cuestiones más específicas sobre el presupuesto. Se da una definición concreta del presupuesto, por ejemplo. Se definía el tema también de los ministerios, ciertas características vinculadas a la elección de los diputados y senadores también, la duración del mandato de los mismos, que los acortaba a 4 años, aunque los senadores podían ser reelegidos indefinidamente. Tuvieron suceso, digamos, dentro de esta reforma de 1973. Allí aparece también la figura, dentro del presupuesto, como les decía, de que el Congreso iba a realizar todo lo que tenía que ver con el análisis de la cuenta de inversión, ¿sí? Y nuestra última reforma tiene lugar allá por el año 1994, en donde hay dos actores fundamentales, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Estos dos actores políticos centrales de aquel entonces empiezan a acordar a partir de sus dos grandes líderes, que es, en ese momento, naturalmente siendo presidente, era Carlos Saúl Menem, y también del lado del radicalismo se mantenía la figura como líder de Raúl Alfonsín, ¿sí? Pese a haber entregado 6 meses antes el gobierno. Entonces esos actores, a partir de equipos que definieron de trabajo central nuestra reforma, ¿sí? o la reforma que pretendemos. Entonces es allí en que concluyen en un conjunto de elementos básicos llamado núcleo básico, ¿sí? Por el cual se definen cuáles iban a ser los temas centrales a partir de los cuales se iban a discutir los temas de la reforma. También se establecen mecanismos jurídicos y políticos a partir de los cuales esto se iba a llevar adelante, y determinados temas que podían tener tratamiento dentro de la Convención General Constituyente. Como cambios más notorios, podríamos decir, que hacen a la reforma introducida por la Constitución, en el año 1994, tiene que ver con, bueno, la definición del presidente y vicepresidente, eligiéndolos directamente, y también aparece la figura del balotaje. Aparece una figura que, conforme el video que emitió Ramiro al principio, se da por la figura del jefe de gabinete de ministros, ¿sí? En una suerte de tratar de atenuar un poco el régimen presidencialista. Después podremos discutir si esta figura tiene relevancia en la actualidad, pero en esta reforma se establece la figura del jefe de gabinete.
Se establecen también determinados controles a llevar adelante por toda la parte del control administrativo, a llevar adelante por el Congreso Nacional, concretamente en cabeza de la Auditoría General de la Nación. Se establece también la creación del Consejo de la Magistratura, que es el órgano colegiado que determina la designación de los jueces, la sanción de los mismos. También, por supuesto, se define que el Senado va a estar constituido por 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, ¿sí? Y, perdón Ramiro, ¿estamos yendo bien de tiempo? ¿Estamos...? Sí, lo ideal sería ir cerrando. Sí, cómo no. Y ya lo cerramos con lo siguiente. Nuestra realidad nos encuentra con una Constitución Nacional constituida esencialmente en 3 partes, más un agregado sustancial que también definió dicha reforma del 94. El preámbulo, que define los objetivos de por qué existe esa Constitución. Allí se establece y se definen aspectos como la paz, la justicia, el bien común, ¿sí? De querer vivir en una sociedad justa. Una primer parte constituida por declaraciones de derechos y garantías, a la cual, bueno, la reforma del 94 le incluyó nuevas declaraciones de derechos y garantías a las existentes. Las declaraciones tienen que ver con los principios básicos del funcionamiento de la Constitución, los derechos tienen que ver con aspectos del desarrollo de las personas y las garantías tienen que ver con las reglas necesarias para respetar esos derechos de las personas. Y una segunda parte constituida por las autoridades de la nación. Aquí se enuncian a los distintos niveles que hoy también mostró en el video de Ramiro, poder ejecutivo, legislativo, judicial, la conformación de cada uno. Hablaba también de, por supuesto, de los gobiernos provinciales, e incorpora con rango de nivel constitucional los tratados internacionales de derechos humanos que existen hasta el momento. Muchísimas gracias por el tiempo. Excelente, un aplauso, la verdad. Bueno, por una cuestión de tiempo vamos a pasar directamente a Hernán. Hernán, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien. A ver. Cuando hablamos de los personajes que confluyeron a escribir la Constitución Nacional Histórica de 1853, Alejandro se me adelantó y nombró quizá al ideólogo o a quienes algunos llaman el padre de la Constitución, que es Juan Bautista Alberdi. A mí en esta oportunidad me toca hacer un pequeño semblante sobre Juan Bautista. Cuando estudiamos un personaje histórico, lo que debemos hacer es tratar de transportarnos mentalmente a la época que le tocó vivir. Época de la cual la que nos toca a cada uno somos prisioneros de ella. Juan Bautista nació en 1810, un 29 de agosto, en Tucumán, y era hijo de un comerciante, dueño de una pulpería muy importante de Tucumán. Entendamos que Tucumán era un punto importante desde el punto de vista comercial, porque estaba a mitad de camino entre el comercio que bajaba del Alto Perú y lo que subía del puerto de Buenos Aires. Don Salvador Cayetano de Alberdi Egaña, el padre, era un revolucionario vasco que había luchado en la defensa contra los ingleses en las revoluciones inglesas, y estaba casado con Josefa Arados y Valderrama, una mujer de una acomodada familia tucumana. Lamentablemente para Alberdi y para esa familia, Josefa fallece prácticamente en el parto de Alberdi, y el padre lo haría 11 años después. Alberdi estudia en sus inicios en una escuela de las que había fundado Manuel Belgrano en su paso, y para 1824 se traslada a Buenos Aires para estudiar en lo que era el Colegio de Ciencias Morales, con una beca que le da el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Veamos que todo el ambiente que rodea a Alberdi desde un principio es a través de la familia de la madre, fundamentalmente, y todas las relaciones que tiene con todos los personajes de la época, y por supuesto, repito, en Tucumán,
que en 1812 se libra una de las batallas más importantes de la independencia, con el general Belgrano a la cabeza, y ni hablar de la declaración de la independencia el 9 de julio de 1816, también en San Miguel de Tucumán. En 1824, como les decía, empieza la escuela en el Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires, que es el actual Colegio Nacional, pero ahí abandona sus estudios para el 26. A partir de ahí, y hasta el 28, se dedicó a trabajar en una tienda, a estudiar latín y a su gran pasión que no se detuvo desde que aprendió sus primeras letras, que era leer. Ahora, eso lo hizo hasta el 28, porque en el 28 abandonó el colegio, como les decía. Ahí, después de trabajar y así además, aconsejado por Alejandro Heredia, vuelve para terminar sus estudios, pero lamentablemente el colegio es cerrado por el tirano Juan Manuel de Rosas, porque ve en el Colegio Nacional, el antiguo Colegio de Ciencias Morales, un punto en contra de sus mandatos. Ahí Alberdi prácticamente se tiene que exiliar, pero no se exilia en el exterior, sino que va a parar a la casa del abuelo de su gran amigo Miguel Toribio Cané, y vayan recordando este nombre. Allí Alberdi desarrolla su gusto por la música, donde aprende a tocar piano, pero no solamente aprende, sino que para 1832 escribe su primer libro, que se llamó El espíritu de la música. Él escribe música, no solamente toca, sino que escribe música, hace, digamos, canciones, y además desarrolla un sistema para poder aprender a tocar el piano más rápidamente, con lo cual demuestra su capacidad. O sea, si podríamos tomar el coeficiente intelectual de Juan Bautista Alberdi, estaría de los más altos que podemos encontrar. En ese año ingresa también a la universidad para empezar a estudiar y tratar de terminar la carrera de abogacía, y así en esa carrera conoce a Juan María Gutiérrez, que es otro de los grandes amigos, que después todos se van a reunir en el Salón Literario de Marcos Sastre. Abandona la carrera nuevamente en el 34 para regresar a Tucumán, pero en el camino hace una escala en Córdoba y da un examen para recibir el título de bachiller en leyes, que es un título intermedio, no llega a ser abogado, es casi abogado. En Tucumán, el ya gobernador Alejandro Heredia le ofrece una banca legislativa que él rechaza. Él rechaza siempre porque él dice que debe mantener cierta independencia de lo que sería un cargo público o tener semejante responsabilidad. No solamente rechaza el cargo de legislador, sino que regresa a Buenos Aires y escribe su siguiente libro, que es Memoria Descriptiva de Tucumán. En Memoria Descriptiva de Tucumán lo que hace Alberdi es contar el paso de Manuel Belgrano en Tucumán, dándole un montón de atisbos de la belleza, ¿no?, del Jardín de la República. En ese tiempo, además, a través del ya entonces el gobernador Alejandro Heredia, y le da un consejo a Facundo Quiroga, el caudillo de La Rioja, y Facundo Quiroga lo conoce a Alberdi y le ofrece una beca para ir a Estados Unidos a estudiar el sistema federal. Fijémonos que ya hoy les hablaba del contexto en que ellos vivían. Todos pensaban únicamente, venían con una mentalidad donde el gobierno prácticamente que conocían era únicamente el gobierno monárquico, pero quien marcaba los primeros pasos en el término de la democracia y el federalismo y la república fundamentalmente era Estados Unidos, y todas las miradas estaban miradas ahí, estaban orientadas en ese sentido. Y por eso Facundo Quiroga le ofrece esa beca, que también rechaza. En 1836, después del asesinato justamente de Facundo Quiroga, nunca se pudo comprobar, pero muchos se lo atribuyen a Juan Manuel de Rosas, porque a partir de ese asesinato Juan Manuel de Rosas se hace del poder absoluto. Ahí en esa época Alberdi escribe su libro Fragmento preliminar al estudio del derecho. O sea, ya Alberdi, con su título, Alberdi empieza a trabajar en derecho, empieza a ver todo este tipo de cuestiones. Así, en ese libro deja plasmada la convicción de que la libertad
no puede ser impuesta por un sable, sino como un fruto de la educación y el ejercicio de la misma, y que todo poder ejercido, más allá del derecho, era un poder tiránico. Ya empieza a marcar el poder tiránico de Juan Manuel de Rosas. En 1837 se funda Marco Sastre, un salón literario donde junto a Miguel Toribio Cané, Esteban Echeverría, Vicente Fidel López y Juan María Gutiérrez se reúnen para conformar lo que más tarde se dio a llamar la generación del 37. Para el 38, les duró poco el salón literario, Rosas se lo censura y se lo cierra. Entonces ellos se juntan y fundan una revista de modas. Pero en realidad lo de la moda era medio una máscara como para poder seguir trabajando en las ideas. Porque, ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, que en esa revista se haya escrito una frase de las tantas: los clamores cotidianos de la tiranía no podrán contra los progresos fatales de la libertad? Alberdi, de muy buena pluma, tenía constantemente estos dardos contra la tiranía. Allí escribe bajo el seudónimo de Figarillo, y escribe con ese seudónimo porque él se siente el hijo de Mariano José de Larra, un escritor, filósofo y político español, trágicamente desaparecido ese año, en 1837, pues se suicida, y de Larra escribe en España como Fígaro. Él comienza a escribir, con el dolor que tuvo, porque tenía una gran admiración por de Larra, como Figarillo. Fígaro, al igual que el diario parisino Le Figaro, el Fígaro es el barbero, es el peluquero. Y en aquella época, en ese contexto, el peluquero es siempre quien nos tiene por lo menos media hora, una hora, depende de lo que uno se vaya a hacer, con el oído al lado, y era quien arreglaba algunas situaciones, quien conectaba gente, o incluso pasaba algunos datos y tenía datos de la intimidad de unos y de los otros personajes. Así que ellos a través de esa revista seguían con su trabajo filosófico de alguna manera, con su trabajo de las ideas, para difundir las ideas de la libertad, que quizás es lo que estamos haciendo nosotros como continuación de aquello. En 1838, también le duró poco, la tiranía de Rosas también cierra la revista de modas, obligándolos de a poco, uno a uno de esos candidatos de la generación del 37 a exiliarse en la banda oriental. Recordemos que la banda oriental ya era independiente desde 1828 a partir del tratado que habían firmado con el gobernador Dorrego. De a poco, como les decía, se van a la banda oriental y Alberdi elige Montevideo para irse y llega allá y empieza a trabajar en el Diario Nacional, que había sido fundado por su amigo Miguel Cané, poco antes, y trabaja ahí. Entre todos, después, fundan un periódico que se llamó El Grito Argentino, ni más ni menos que editado en Montevideo. En 1841 escribe una obra de teatro, donde también aplica su música, denominada El Gigante de las Amapolas. La obra era satírica, muy cómica, donde representaba a unitarios y federales, era satírico en todo sentido, pero el principal personaje de la obra y a quien más dardos le tiran, por supuesto, vuelve a ser Juan Manuel de Rosas. Finalmente, en 1842, junto a su amigo Juan María Gutiérrez, decide irse a Europa, llegando a Génova en junio de ese año, y empiezan a recorrer Italia, Francia, y en Francia aprovecha para visitarlo al general San Martín, quien San Martín mismo quedó admirado de la capacidad de Juan Bautista Alberdi, por supuesto. Para noviembre emprende el regreso a Sudamérica, pero en esta oportunidad ya no viene a Buenos Aires ni tampoco a la banda oriental, sino que va a vivir a Valparaíso, Chile, donde llega y empieza a trabajar como abogado y además toma la dirección del diario El Mercurio, desde el cual empieza nuevamente a tirarle dardos a la tiranía de Rosas. En 1845, ya siendo conocido él en Chile, porque era una persona que nunca pasaba desapercibida, le ofrecen un cargo como senador chileno. Ahora, a él le ofrecen eso, pero él sigue manteniendo
su independencia y rechaza el mismo. Ya para 1852, y a sabiendas de la caída de Rosas tras la batalla de Caseros, comienza un trabajo casi febril, porque no le llevó tanto tiempo, se habla de 2 meses, 3 meses a lo sumo, para escribir un libro que fue fundamental y que Alejandro nombró previamente, que es el Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Ese libro él se lo hace llegar, en su última versión, a Urquiza. Urquiza, que lo toma, lo lee con precisión. Ese libro estaba influenciado por el modelo chileno, por supuesto por la Constitución americana de 1776, pero hay algunos puntos que marcan que se basó más que en la de 1776, en la de 1810 de California. California con esa Constitución de 1810, si hoy la agarramos y la sacamos del contexto de Estados Unidos, es la 4ª o la 5ª potencia del mundo, California sola. Así que con esa Constitución, California, fijémonos hasta dónde llegó. Con la nuestra llegamos a ser también 5º o 6º, algunos dicen 7º solamente, en pocas décadas. Pero bueno, en ese libro, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Alberdi habla de un sistema de libre navegación, la nacionalización de las rentas aduaneras del puerto de Buenos Aires, y también acuña una de sus frases más conocidas, como la de gobernar es poblar, entre otras cuestiones. Como les decía, Alberdi le manda este libro a Urquiza, Urquiza lo lee y le devuelve estas líneas. Su bien pensado libro es, a mi juicio, un medio de cooperación importantísimo. No ha podido ser escrito en mejor oportunidad. Urquiza apoya y ve en este libro una guía para poder escribir la Constitución que finalmente se proclamó el 1 de mayo de 1853. Urquiza también tenía una gran admiración por Alberdi. El libro fue fundamental. Urquiza lo reparte incluso entre los constitucionalistas para que tomen nota de él. Pero la Constitución no es solamente un instrumento jurídico, sino también un elemento político, social, dinámico, casi podríamos afirmar algo viviente, porque están ahí las bases de una república. Y hasta aquí he descrito brevemente el trajinar de Alberdi desde su nacimiento hasta el momento exacto en que se proclamó la Constitución. Por supuesto que después de esto Alberdi prestó a la República Argentina y escribió libros fundamentales después de esta fecha. Pero bueno, hoy lo que nos convoca es el homenaje a la Constitución de 1853, proclamada aquel 1 de mayo. A mí me gustaría reflexionar ahora, como cierre, que a pesar de las situaciones adversas, fijémonos que Alberdi vivió gran parte de su vida en el destierro, a pesar de la persecución, él logró sobreponerse gracias a su inteligencia, a su capacidad, porque era un tipo genial, un tipo fuera de serie, autodidacta, escritor, poeta, periodista, libretista y sobre todo un ser sensible y soñador. No se puede hacer esto si no se tiene un sueño al que él se aferró, que es el sueño a la libertad. Un personaje realmente cruzado por los eventos políticos de aquellos tiempos, relacionado con todo el acontecer y estaba en el corazón de los hechos, inclusive después de la proclamación de la Constitución. Soñó con una Argentina que supimos ser y que no se equivocó, que logró cristalizar. A veces cabe preguntarse, ¿no?, si las personas son imprescindibles. Todos decimos, no hay nadie imprescindible. Y la verdad es que es cierto. Pero ¿cómo hubiera sido nuestro país si no hubiera tenido el aporte de él en un momento tan importante como le tocó? Él tuvo el kairos, eso que hablaban los griegos, el ver el momento político exacto para aplicar en el momento adecuado lo que es necesario.
él vio ese umbral que había que trasvasar, lo señaló y tuvo la grandeza de Urquiza, porque la verdad es que Urquiza, después de la batalla de Caseros, se podría haber sentado en su lugar y decir, ahora Rosas soy yo, y el tirano y el que manda soy yo. Sin embargo, tuvo una grandeza de tomar el libro de Alberdi y lograr lo que después supo ser una potencia mundial. Para el 29 de junio hablaremos de Alberdi y podemos seguir con el resto de los aportes que hizo, que por ejemplo escribió para guía y para entender con precisión la Constitución del 53, escribió su libro Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, donde ahí uno puede utilizar eso como para ver cómo funciona esa república que estaba diseñada por la Constitución. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, una vez terminadas las disertaciones, abrimos el conversatorio, el debate. Bueno, que me gustaría leer antes un par de comentarios que estuvieron tirando en el chat. Por ejemplo, creo que el primero fue el de Roberto, que preguntaba si, ¿cómo se dice? Si, a ver, pero ya los leo, perdón. Me quedó bastante arriba. ¿Alguna vez que la base del proyecto de nuestra Constitución se había tomado de la Constitución de California de 1849? ¿Eso es cierto? Eso preguntó Roberto Rey. Yo le respondí que eso estaba en el libro de bases y puntos. Pero no sé si le gustaría a alguien explayar un poco más eso, porque no solamente de California estaba inspirado, sino que también tomaba ciertos aspectos de los cantones suizos, digamos, ya que Suiza es un país conformado de alemanes, franceses e italianos que decidieron dejar la diferencia de lado, y en eso él se quería inspirar bastante, como en Argentina todavía las provincias estaban en guerra entre ellas. Él quería llegar a esa cierta unanimidad, de dejar las diferencias de lado y conformar y construir una nación con la pertinente autonomía de cada provincia, obviamente. No sé si alguien le gustaría explayar eso o pasar a otras preguntas o comentarios que tenemos en el chat. Es cierto que Alberdi era un lector compulsivo. Él no, digamos, si bien se apoyó fundamentalmente en la de California de 1810, no me cabe ninguna duda que ha tomado experiencias de distintos lugares del mundo. Bueno, vamos a ver con una pregunta de Rubén D'Amico. Está en boca de todos que el presidente va a pedir por ley que lo autoriza a legislar por decreto nacional de urgencia. Se dice que es anticonstitucional, aunque sea por ley del Congreso. ¿Podría meter alguna opinión al respecto? Es una pregunta más dirigida a Alejandro, si no me equivoco. No. Vamos a la charla de Alejandro. O si no, a Manuel también, o cualquiera. Sí, es verdad lo que está diciendo, porque si bien el Congreso de la Nación lo puede votar y todo ello, es inconstitucional. Eso es una gran falencia que tiene en nuestro país, que hay muchas leyes, y muchísimas, me animo a decir, que si bien están con la aprobación de ambas cámaras, con el pedido del Ejecutivo y luego con la promulgación, que es el proceso que dice la Constitución que debe guiar a toda ley antes de convertirse en ella, hay muchas que son inconstitucionales. Lo que pasa es que también hay una falencia de uno de los organismos del Estado, porque el organismo estatal encargado de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley o un decreto es la Suprema Corte de Justicia, que muchas veces falla su función. Y eso de que lo mismo que está solicitando, me sirve para hacer una analogía con lo que estaba hablando yo, eso mismo que está solicitando el presidente Alberto Fernández hoy en día al Congreso es algo similar a lo que ocurría en el tiempo del gobierno de Rosas. Él presentaba su renuncia de una manera disimulada, a sabiendas de que los gobernadores del interior se la iban a votar. Y esto es algo parecido.
sabiendo que tienen mayoría o que tienen determinados negociados o conveniencias, como se quiera llamar, está seguro de que obtendrá lo que quiere. Por eso también hoy en día se vi en algunos medios hablar de que el presidente lo que está buscando es la suma del poder público, porque es eso mismo. Pero en el primer lugar donde se utilizó esa terminología fue con el tiempo del gobierno de Rosas. Perfecto. Bueno, Rodolfo Roldán tiene la mano levantada. No puedo ver todas las cámaras, aclaro que viendo todas las cámaras. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Ramiro. Yo quería, antes que nada, más que hacer un comentario al respecto de que en este año nosotros como provincia cumplimos 200 años de nuestra plena autonomía, es decir, cuando nos liberamos de la República Entrerriana, y entre octubre y diciembre de 1821, en octubre se produce la autonomía, y el 12 de diciembre de 1821 se produce el dictado del primer reglamento constitucional provisorio, que luego fue reformado en 1824. Ese reglamento provisorio y esa constitución prácticamente nos permitieron mantenernos autónomos hasta la fecha, y marcó el ideario constitucional que tuvo Corrientes y que tiene en toda la historia nacional, en toda la historia argentina. Esa fue nuestra famosa frase de la bandera: patria, libertad, constitución, y que muchas veces se intenta confundir cuando se dice que Corrientes era una provincia unitaria. Corrientes nunca fue una provincia unitaria, si bien se apoyó muchas veces en los unitarios para luchar y combatir contra la tiranía de Rosas, porque fuimos uno de las pocas provincias que permanentemente luchó contra Rosas hasta 1852, cuando nos aliamos a Urquiza y colaboramos en la batalla de Caseros. Pero es importante remarcar eso. Corrientes celebra este año una fecha muy importante para su historia como provincia y como provincia constitucional dentro de la Argentina. Eso nada más, gracias, Ramiro. Perfecto. María, sí, creo que María levantó la mano primero, después Enrique. María, usted no levantó la mano, ¿no? María Angélica. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos con Enrique y después vamos con Susana. Perfecto. Gracias, Ramiro. Buenas tardes a todos. Apoyándome en lo que acaba de decir Rodolfo, uno de los expositores dijo que Urquiza fue el primero que se levantó contra Rosas. Eso es inexacto. El primero que se levantó contra Rosas, el primer ejército libertador correntino, fue el gobernador Genaro Herón de Estrada, que debido a varias traiciones de Rivera y alguna oficialidad, fue aplastado en Pago Largo. Y, oh casualidad, quien mandaba el ejército de Rosas para aplastarlo fue Urquiza. O sea, Urquiza tardó un tiempo en darse cuenta de lo que era. En ese tiempo, Corrientes levantó 3 ejércitos libertadores. Y es más, Urquiza mandó emisarios al tercer ejército libertador, donde estaban los hermanos Madariaga, y con ellos engrosó las tropas para ir a Caseros. Es más, los primeros que descendieron de los barcos para ir sobre Buenos Aires, para ir a Caseros, fueron los hermanos Madariaga. O sea, no hay que conocer lo que hubo antes. Si bien es muy correcto lo que ha dicho el expositor en cuanto a la última etapa de la lucha contra Rosas, el que siempre estuvo levantado contra Rosas fue Corrientes.
con 3 ejércitos libertadores. No fue Entre Ríos. Pascual Echagüe era un súbdito de Rosas y sus ejércitos eran los disciplinadores para Corrientes, para Santa Fe y para todas las provincias cercanas. Entonces, eso nomás quería marcar para que no quede, digamos, como que fue el primero. El primero fue Corrientes, con Verón de Astrada. Y también el primer proyecto constitucional que hubo en la época de Rosas, que fue lo que desató el conflicto total, fue el proyecto constitucional para la Confederación Argentina de 1838 que había hecho el gobernador de Corrientes, Genaro Verón de Astrada. Así que eso quería agregar para tener una visión más completa de la historia contra la pelea contra el tirano del puerto. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Me gustaría agregar algo. Me acuerdo que en la escuela habíamos aprendido que justamente en esa época fue cuando se crearon los túneles en Corrientes. Debido al control de la aduana, Corrientes tuvo que subsistir bastante en el contrabando de mercaderías. Y justamente se habían creado los túneles para poder contrabandear y abastecerse. Bueno, confluyendo con lo que dice Enrique, también está el levantamiento de Marcos Avellaneda. Sí, también, que fue después, la cabeza de Avellaneda estuvo en la plaza principal de Tucumán, y el hijo de Avellaneda, que vivió parte de esa tragedia, fue después presidente después de Sarmiento. Bueno, vamos con Susana, que tiene la mano levantada. Después volvemos con vos, Enrique. Bueno, muchas gracias. La pregunta son 2 y para los 3, para que puedan decir lo que consideren. Una es respecto de lo anterior, de esto de hacer DNU existiendo un poder legislativo en actividad. Yo tengo entendido que está prohibido por el artículo 28 y 29 de la Constitución, y que en realidad es traición a la patria, y que se supone que al presidente le correspondería cadena perpetua, sí. Pero no sé si el legislativo pide, le hace juicio político, o sea, me gustaría saber de ese tema porque el otro día en un homenaje a Bruno Leone que hicieron ustedes, el Club de la Libertad, Ricardo Rojas justamente hizo ese comentario y habló de esos artículos y dijo cuál era la pena, y yo me pregunto si no hay una traición de la oposición, de los legisladores, porque ¿cómo puede ser que habiendo un legislativo en actividad, el Ejecutivo tiene prohibido dictar leyes? Esa es la primera pregunta. Si quieren, después hago la segunda, como quieran. Susana, buenas tardes. Mira, el tema sí, en teoría, para que quede claro, ¿no? En teoría es como vos decís. No solo para eso, a ver, hay muchas prohibiciones, tanto por DNU y de distintas actividades y cuestiones para un ejecutivo que lo limitan. Hay penas, a ver, en teoría es todo así, el tema es en la práctica. Ejemplos tenemos de sobra, ¿no? De los disparates que hacen, pero ¿y quién les pone el límite? Yo diría que más bien de una traición de la oposición en ese caso, yo más bien hablaría de una falla completa del organismo estatal, porque en ese caso no sería solo la oposición, sino que también hay encargados de hacer cumplir la ley. La justicia. Claro, exactamente, digamos, la justicia en ese caso, hay jueces federales, está el mayor tribunal del país, que es la Suprema Corte, o sea, es más bien no sé, por eso digo, si hablar de una traición, para mí es corrupción a nivel general, ¿no? De los 3 organismos del Estado. Bueno, vamos con Enrique. La segunda pregunta de y la segunda pregunta respecto de la Constitución de 1994, que en las menciones que hicieron de los cambios, de las modificaciones que hubo, me gustaría que pudieran explayarse en cuanto a la pérdida de federalismo que tuvo la reforma, porque eso no lo mencionaron. ¿Cómo es que se perdió
los colegios provinciales de los senadores, o sea, que se eligieran en las provincias, como que nacionalizaron o le dieron al área metropolitana de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, digamos, como que todo pasó a ser más dependiente del AMBA hoy. No sé si esto es correcto, me gustaría que se explayaran sobre eso. Muchas gracias. Sí, Susana. Sí, te doy mi punto de vista desde lo que... Alejandro, se te escucha cortado. Te recomiendo que apagues la cámara. En la reforma de la Constitución del 94, lo que se hace es un nuevo... ahí se escucha mejor. Si apagas la cámara se escucha mejor. Hoy se te escuchó perfecto. ¿Se escucha un poquito mejor, Ramiro? Sí, sí. Está apagada la cámara. Perfecto. Si no, los expositores me escuchan entrecortado. Se escucha bastante entrecortado. Ok, vamos a Hernán si le puede contestar a Susana. Bueno, mira, Susana, yo no soy un jurista como para darte una respuesta técnica, pero sí considero que la Constitución, la última reforma que tuvo en el 94, entra en errores muy graves, como por ejemplo de darle estatura constitucional a tratados internacionales. Es muy discutible eso, porque después traducido a la práctica trae una serie de distorsiones que lamentablemente no son funcionales. Lo peor que se puede hacer con un sistema es injertarle otros sistemas que son distintos, como por ejemplo la figura prácticamente que trataron de introducir del primer ministro, que en la práctica tampoco funcionó. Lo otro que es cierto, que es un comentario que hizo Alberdi, que es que la Constitución no puede ser impuesta por el sable, sino que debe ser aprendida y tiene que entrar con la educación para ser practicadas por todos. Esto de que tenemos un montón de leyes que son legales, pero que no son constitucionales, constantemente lo vemos en todos los códigos. Y por otra parte, es muy difícil cuando hay una gran parte de la ciudadanía que sinceramente no cree en los beneficios que trae aparejado la libertad. Perfecto. Vamos con Arduino y después con Domingo. Sí, más que nada, me dejo un poquito el tema para contestarlo a Ramiro. En la época que le plantearon, como le plantearon en la escuela, que Corrientes tenía túneles para traficar, que esto, porque había mucho control y demás, Corrientes tenía los más pujantes artilleros de la Argentina, que eran propiedad del gobernador Pedro Ferrer, que ahí trabajó Verón de Estrada, trabajaron varios, o sea, no había necesidad. E inclusive los barcos ingleses y franceses, cuando rompieron el bloqueo en la Vuelta de Obligado, llegaron hasta Corrientes y fueron muy bien recibidos y estuvieron casi un mes comerciando con la sociedad correntina. O sea, eso no es cierto. En los túneles de Corrientes hay arquitectos, hay gente que los sitúa en distintas épocas, ¿sí? Y muchos de los túneles de Corrientes son en realidad túneles cloacales que se hicieron en su época. Yo tengo la desgracia de tener, sí, un túnel bajo mi casa, que sale de la iglesia San Francisco y va hasta el puente de la Batería, y pasa por debajo de mi comedor. Entonces, cada 10 años tengo que levantar todo el piso, todo el contrapiso del comedor, porque se empieza a hundir. ¿Sí? Ese es el único túnel verificado que hay, y es una cuestión que tiene que ver con los franciscanos que están en Corrientes desde 1622, la ciudad en 1588 se fundó, o sea, prácticamente desde el comienzo, y los franciscanos sí hicieron ese túnel, no para escaparse de malones, porque Corrientes nunca tuvo malones,
Los primeros malones que tuvo Corrientes fue alrededor de 1870, 1880, que eran los indios del Chaco que cruzaban, alpones que querían cruzar el río, y la Guardia Nacional los sacaba corriendo, ¿sí? Era de los franciscanos, porque ellos traían mercaderías de Paraguay, las bajaban en el puerto de la Batería y las traían por esos túneles hasta la iglesia de San Francisco. ¿Por qué no bajaban en el puerto? ¿Por qué no traían hasta la iglesia, que está a 2 cuadras del puerto? Porque enfrente de la San Francisco, donde está actualmente la prefectura, estaba la capitanía de puerto y había que pagar los impuestos correspondientes. Ese túnel, sí te puedo asegurar, está hecho en quebracho, techo y paredes de quebracho, y con trabas, unas trabas especiales de quebracho. El quebracho tiene una particularidad: si está totalmente seco o totalmente húmedo, no se pudre nunca. Por eso estaba hecho con eso. Eso nomás para comentar. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, en serio. Vamos con Domingo, que tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes a todos. Para contestar la inquietud de Susana Cohen, quería decir que en 1994 se produce la distorsión del sistema político argentino a través de la supresión del colegio electoral, que era el que elegía al presidente de la nación. Se formaba por el doble de la cantidad de diputados y senadores, legisladores que tenía el Congreso de la Nación. Se elegían por distrito según la cantidad de población, y de esa manera no se centralizaba el voto en la provincia de Buenos Aires, en la gran cantidad de pobladores que tiene la provincia de Buenos Aires, al considerarse como distrito único el país para la elección del presidente. Después existía el sistema indirecto de elección de senadores para la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación, que era a través de las legislaturas locales. Entonces también se volvió a distorsionar el federalismo argentino, porque ahora los senadores se eligen por mayoría y minoría por voto directo de los pobladores de las provincias. Otra cosa que quería agregar para los expositores, si pudieran mencionarlo, es que el 1 de mayo de 1853 se sanciona y se jura la Constitución Política de la Nación Argentina, pero la Asamblea General Constituyente no se disuelve, sigue funcionando hasta diciembre, fecha en la cual se sanciona un adenda, un anexo, que muchos consideran como una ley ordinaria, pero realmente fue un anexo constitucional que no aparece publicado en ninguna parte, ni adherido a la Constitución Nacional, que es el Estatuto para la Organización del Crédito Público Argentino, a instancias de Mariano Fragueiro, que establece la creación del registro público único, el libro famoso de la deuda pública argentina, tanto sea deuda pública nacional como internacional o externa. Se proponía que todo aquel préstito que tome la Argentina que no se encuentre registrado en el libro no sea reconocido por el país como deuda pública del país. Ese estatuto que se, digamos, invisibiliza es una de las respuestas al principal problema que tiene hoy la Argentina de servidumbre económica y de sometimiento económico, que es la deuda pública, tanto interna como externa. Es nuestra principal carga que tienen los habitantes de la Argentina y no le damos la importancia que tiene. Y también quería agregar que para Mariano Fragueiro la Constitución Política tenía la creación de 3 poderes
ejecutivo, el legislativo y judicial, pero para él proponía agregar el poder informativo y el poder económico como forma de constitucionalización de el poder de la prensa y los medios de comunicación y el poder económico como organización del crédito público argentino y toda la actividad económica que se desarrolle dentro del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, levanten la mano. Yo, claro, no estoy viendo todas las cámaras. Acá hay un comentario de María Angélica. A ver. Si una parte de la sociedad no cree en las ventajas de la libertad, nos demuestra que se debe intensificar la educación. Quizás hoy deberíamos volver a los juglares en las plazas y mediante puestas en escenas, teatros con títeres, referir a ciertos puntos de la Constitución de Alberdi. Excelente reflexión. Además, sí, Angélica. Bien, desmutéese nomás. Hola, buenas tardes. Esta reflexión que hago yo, bueno, empiezo por decir que yo he vivido muchos años en Buenos Aires y recién hace 2 que vivo acá en Córdoba. Y en Buenos Aires, yo soy profesora en artes plásticas. En Buenos Aires trabajé en el Museo Sívori, que es de arte argentino, y me asignaron en su momento dar visitas guiadas para chicos desde 4 años. Y con esa consigna, digamos, que era poder dar visitas guiadas del patrimonio del museo, que es de arte argentino, como eran tan chicos los chicos, yo generé un proyecto que se llama Visitas Animadas, y a través de puestas en escenas hacía que se observara la obra y que no fuera la obra y que se conociera al artista y que no fuera, digamos, tedioso enseñar a observar. Por eso mismo, ahora que he venido acá a Córdoba y pensaba, digamos, poner en acción ese proyecto, y no se pudo en su momento con el tema de la pandemia, me he estado acercando a ciertas líneas políticas y ver cómo en este estado de caos se pudiera, es lo que se me ha ocurrido, se pudiera llegar a las plazas, porque me parece que es un buen lugar para, como se ha sido en antaño, el tema de los juglares, de ir de un lugar a otro, y en forma de como quien no quiere la cosa, se van dando informaciones a través del títere, que haya un guión interesante, no que se peguen trompadas, sino que volver digamos, a utilizar la recreación, inclusive en los juegos electrónicos, que sean útiles, que sean educativos, recrear, digamos, la información y hasta los buenos, digamos, las buenas costumbres del respeto, de la tolerancia, a través de un sistema recreativo, inclusive pensado hoy con el tema de que no se abren las escuelas o que se abren, pensar otra forma de educar de acuerdo a las circunstancias en las que se están viviendo e intervenir, porque estas puestas en escenas después tenían un feedback directo con los chicos. Fue muy impresionante esta experiencia mía, porque yo presentaba las obras a través de canciones que referían a la obra, por supuesto, o poesías, y un chico de 4 años, a través de una obra que él después opinaba,
que era de una, digamos, tenía una reminiscencia deconstructiva y difícil de decirla, de hablar de eso explícitamente, que un chico viera una obra y dijera que lo conmocionaba porque le daba, de acuerdo a la poesía, lo que decía la poesía y lo que él veía, a él le producía, por ejemplo, tristeza, y tenía 4 años. Y de pronto uno se veía con chicos tan chicos hablando de arte o de emociones a través de una puesta en escena. Y eso también repercutió en los grandes, que llegaron a decir que Visitas Animadas también tenía que ser para grandes. Me parece que es el momento de, no solamente con la obra de arte o a través de una obra de arte, que se la puede, digamos, contextualizar, sacar estos temas de la Constitución, de leyes dichas y aprendidas, o darlas a conocer, transmitirlas de otra manera, me parece. Perdón, está muteado. Muchas gracias, la verdad. Bueno, vamos a ir cerrando. Antes que nada, me gustaría pedirle a Emanuel, Alejandro y Hernán que den en ese orden, en el orden que expusieron, una breve conclusión, un breve cierre de cada uno. Muy breve, por favor. Sí, con mucho gusto. En mi cierre voy a coincidir con algo que dijo Hernán. Hoy cuando habló de la imprescindibilidad de las personas. Sí, es verdad, en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, nadie es imprescindible, porque siempre alguien se lo puede reemplazar. Pero hay determinados personajes en la historia, por ejemplo, que me tocó, abordé la cuestión de Urquiza, que si bien no era imprescindible ni nada por el estilo, sí fue imprescindible su acción, que en ese momento, y también haciendo hincapié en lo que dijo Enrique, ¿no? Que tuvo muchos años de ser un sumiso de Rosas y de ser un ejecutor de las órdenes de él, que eso también es innegable, ¿no? Tardó muchos años en independizarse, en ver cómo era la cuestión y en cambiar de ideas para luego enfrentarse al mismo que le obedecía las órdenes. Sí fue imprescindible su comportamiento, su cambio de visión, su férrea postura a la hora de la convicción. Eso sí fue imprescindible, más allá de que la persona en cuestión no. Sí, lo imprescindible es que tenía que haber una persona que tome esta iniciativa, que tome esta postura para poder dar un cambio y poder llegar al objetivo que se venía postergando, que era la sanción de la Constitución. No, perdón, otra vez. Vamos con Alejandro, por favor. Olvido que me muteo, perdón, disculpe. Sí, Ramiro, muchísimas gracias. Como parte del aprendizaje también a cada uno le queda, ¿sí? De la investigación que realizó y de lo que ha estudiado sobre la temática, hay una frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en este sentido, Alberdi propugnaba, así como dijo Hernán anteriormente, que su frase una era gobernar es poblar. Alberdi no quería poblar con cualquier tipo de habitante. Él decía que en ese sentido la educación tenía que tener un rol trascendente, ¿sí? Dentro del desarrollo de una sociedad. Por lo tanto, la llegada de las industrias, la llegada de las inversiones, a las que él tanto apostaba de algún modo, tenía que ver con un nivel de desarrollo en la educación y en la educación de sus habitantes muy fuerte. Entonces, parte de sus bases también estuvieron centradas allí, en que él a la educación, digamos, le dio un rol, o intentó dar un rol muy importante. Entonces, estas discusiones que estamos teniendo, estos debates que estamos teniendo acá en torno a la educación, no hacen más que volver un poco hacia atrás, hacia aquello que también Alberdi
planteaba en los inicios de sus ideas y por qué no, también en el inicio de la propia Constitución, ¿sí? Así que creo que en este sentido los ciudadanos deberán tener armas, ¿sí? Cuando me refiero a armas, me refiero a tratar de desarrollar, como bien lo mencionaba, creo que Angélica anteriormente, esos elementos que podrán llevar a la educación al nivel que se merecen efectivamente, ¿sí? Así que, como mensaje final es uno de los roles más trascendentales que tiene, más allá de la propia Constitución y de lo que la misma significa, la educación en este sentido cumple un rol estratégico para el desarrollo de la sociedad. Podemos tener una muy linda Constitución, pero luego será la educación la encargada de sentar las bases para que la misma se aplique y por sobre todas las cosas se respete. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con Hernán, me pasó por tercera vez, disculpen. No es casualidad que hoy hacemos un homenaje a aquella Constitución de 1853 que en unas décadas de a solo caminar y hacerla cumplir, en esas décadas generó de lo que era prácticamente un desierto, lo llevó a una de las primeras potencias del mundo, con el PBI, uno de los PBI más altos del mundo. Lamentablemente después perdimos el camino. Pero perdimos el camino porque las instituciones o los países no son paredes o papeles solamente. Son esas personalidades que supieron señalarnos y que supieron marcar el camino. Hablo de Alberdi, por supuesto, con idas y venidas, como bien se nombró acá, de Urquiza, pero la grandeza, como les comenté previamente, de no creerse él el dictador a partir del triunfo que tuvo después de la batalla de Caseros. El grupo de la generación del 37, con Echeverría, Gutiérrez, Cané, después Sarmiento, Roca, Carlos Pellegrini, Nicolás Avellaneda y tantos que supieron e iluminaron esa Argentina que nuestros abuelos o algunos de nuestros padres pudieron elegir por cómo brillaba en el mundo. Yo creo que la Argentina tiene salida de esta situación, pero tenemos que generar una clase dirigente con esos valores y con esa orientación. Siempre hay tiempo, como dice Urquiza, de darse vuelta y tomar el camino adecuado. Muchísimas gracias y sobre todo gracias al Club de la Libertad, que en esos 7 fantásticos hace ese trabajo que apunta María Angélica en el sentido de concientizar del camino al que debemos retornar. Gracias. Muchas gracias a todos los disertantes. Excelente, muy enriquecedor todo lo que se habló, la verdad. Yo estoy muy conmocionado, me encantó personalmente, estoy muy agradecido por todo el conocimiento que adquirí gracias a ustedes. Así que nada, les mandamos un enorme aplauso desde los que estamos presentes y desde el Club de la Libertad, por supuesto. Y nada, vamos a ir cerrando, los invitamos al próximo homenaje, como saben, los sábados a las 6 de la tarde, por la misma plataforma. Supongo que ya se pueden ir escribiendo por las redes sociales. Estén al tanto, por favor, en Facebook o en Instagram sobre los eventos del club. Y bueno, la semana que viene vamos a estar con el homenaje al mismísimo Friedrich Hayek. Y nada, le deseo un buen domingo, feliz día al trabajador, como les dije al principio, y hasta luego.